Gracias por acompañarme una vez más a grabar el podcast en esta ocasión, que como ustedes se dieron cuenta por el título, pues es un tema interesante, es el que a nosotros como radiólogos yo creo que nos interesa bastante, y es qué es lo que vamos a empezar a ver como secuela del COVID-19, específicamente en lo que estamos hablando hoy o lo que vamos a hablar hoy que es de pulmón. Y esto es algo que me llama la atención, obviamente, porque creo que tiene mucha aplicación para lo que sigue y en el contexto de esto que les puse ahí en el título, que es pues el camino hacia la recuperación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, gracias por acompañarme y vamos a iniciar el podcast en esta semana. Se cree que los síntomas respiratorios persistentes de la infección por SARS-CoV-2 se deben, en parte, al daño pulmonar estructural que puede resultar directamente por la enfermedad o puede representar una lesión colateral por el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda y el uso de ventilación mecánica. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyo objetivo fue caracterizar los patrones y las tasas de mejora de las anomalías de la tomografía computada de tórax un año después de la neumonía por COVID-19. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, y en ocasiones pues revisamos también editoriales, artículos de opinión, artículos que salen en otras revistas, pero que creo que sean de interés para nosotros como radiólogos. Y pues el caso de hoy, el artículo que vamos a revisar es uno que está publicado este mes, agosto del 2022, en Radiology, y fue realizado por un grupo de radiólogos, también de informáticos y de gente de epidemiología y de salud pública y medicina interna también del Vienna General Hospital en Viena, en Austria. Y el título en español de este artículo será algo así como TAC de tórax de lesión pulmonar un año después de la neumonía por COVID-19. El estudio COV-ILD, ILD, por COVID Interstitial Lung Disease. Y bueno, cuando leí este artículo me vino a la mente todo lo que probablemente ya se nos olvidó, pero que vivimos, pues se acuerdan desde aquel diciembre del 19 y después un poco cuando lo vimos al principio de año del 20, cuando veíamos la cantidad de muertes que había en China, cómo estaban levantando hospitales, los muertos que había en Italia principalmente, pero en toda Europa. Luego cómo siguió allá para marzo por Nueva York, bueno, marzo, abril, y la cantidad de muertos que había, ¿no? Camiones con congelación para los cadáveres, etcétera. Y después, pues ya la extensión, la definición de pandemia y todo lo que nosotros sabemos. A veces se nos olvida. Y se nos olvida lo que en un momento determinado, pues encontramos y pasamos en aquel momento. Y ahora ya nos estamos acostumbrando definitivamente con las variantes que existen, la forma más leve de la enfermedad, el hecho de que ya estemos vacunados, pues todo eso evidentemente que nuestro espectro lo ha cambiado. Pero no se nos olvide que hay una gran cantidad de pacientes que fueron afectados al principio. Y bueno, solo para contextualizar esto, ayer revisé, ayer 22 de agosto, la cantidad de pacientes informados a la Organización Mundial de la Salud y bueno, eran más de 593 millones de casos confirmados de COVID-19 y entre ellos se incluían casi 6.5 millones de muertes a nivel global. Y bueno, el punto ahora es que tenemos que lidiar con las secuelas posagudas de la infección del SARS-CoV-2. Y esto ya se le ha de hecho acuñado un término que es el PASC, P-A-S-C, para Post-Acute Sequela of COVID. Y estas secuelas posagudas están definidas, pues, primero por la presencia de los síntomas prolongados, que se ha llamado el COVID prolongado, el long COVID, como lo le queramos llamar, y
el desarrollo también de síntomas nuevos o síntomas recurrentes después de la fase aguda de la infección. Y fíjense que estos, revisando la literatura, pues ocurren en más del 70% de los sobrevivientes de COVID-19. Y los síntomas más comunes, creo que todos lo sabemos, pero pues son la fatiga, dificultad para respirar, tos crónica, anosmia, incluso insomnio. Y bueno, en este artículo del Radiology en particular, pues los autores evaluaron, fíjense, los patrones de tomografía computada de tórax y la tasa de mejora de la enfermedad en el parénquima pulmonar 2, 3, 6 y 12 meses después del inicio de los síntomas en un grupo, en una corte de 142 participantes que estuvieron infectados por el SARS-CoV-2. Este es un estudio, no voy a entrar mucho en los detalles metodológicos que vienen bastante extensos ahí, pero es un estudio que se basó en otro, ¿sí? Que es el que les comentaba en el título, que es el COV-ILD, que se hizo en Austria y que fue un estudio de corte observacional, prospectivo y multicéntrico. De hecho, está en el clinicaltrials.gov y fue realizado en un corto tiempo, pero piensen que fue realizado entre el 29 de abril al 12 de agosto del 2020, ¿ok? Y esto es muy temprano, cuando todavía no sabíamos mucho de cómo incluso tratar la enfermedad, ni tampoco de la enfermedad en sí. Y la idea de este estudio fue evaluar el alcance de las anomalías que habían sido observadas en las tomografías computadas de tórax. Y este estudio lo que hizo fue que tuvo visitas de seguimiento que se programaron, como les decía, los 2, 3 y 6 meses y después hasta el año de que los síntomas iniciales del COVID-19 se habían presentado y se aceptaron, bueno, incluso obviamente por cuestiones clínicas o logísticas, pues una pequeña desviación ahí de unos 20 días, ellos lo mencionan así, un poco antes o un poco después, pero bueno, en ese rango que básicamente eran 2, 3, 6 meses y bueno, 12 meses, un año, ¿no? Y todos los TACs que se realizaron fueron con dosis bajas de menos de 0.5 milisieverts en cada una de las visitas de seguimiento. ¿Qué otra cosa es interesante? Bueno, la gravedad del COVID-19 en 91 de los participantes que se sometieron al seguimiento de 12 meses se clasificó como leve. ¿Okay? Hubo 4 clasificaciones. El primero es el leve. Entonces, de esos fue el 21%, o sea, fueron 19 pacientes. Moderados son aquellos, en cuanto a la gravedad pues, del COVID, moderada es los que tuvieron hospitalización pero sin asistencia respiratoria, fue un 25%. O sea, acuérdense, el de anterior fue un 21%, este es 25%. Los que se consideraron graves eran los que estaban hospitalizados con suplemento de oxígeno, fue también otro 25%. Y el crítico fue aquel que tenía ingreso a terapia intensiva y que tuvo ventilación, ya sea no invasiva o mecánica, y constituyó el 29%, un 30% de estos pacientes. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Pues fíjense que en el primer examen de TAC de seguimiento a los 2 meses, ya hemos hablado en este podcast y creo que varios foros de los hallazgos que normalmente tenemos en una tomografía o teníamos en aquel momento en las tomografías computadas de tórax en los pacientes que tenían COVID. Pero bueno, en el primer examen de seguimiento, que fue a los 2 meses, como les decía, pues se identificaron anomalías parenquimatosas, fíjense, en el 76% de los participantes. Y las opacidades, pues, o las densidades que nosotros podíamos ver fueron de vidrio despulido en esos grupos de pacientes en el 74, póngale 75% de los casos, había reticulación en el 58, el 60% de los casos, y había líneas curvilíneas en el 36%. Entonces, vidrio despulido 75%, reticulación 60%, líneas curvilíneas 35%. La tercera parte. Pues los investigadores entonces también utilizaron. ¿Se acuerdan que había varias escalas? En aquel momento se hicieron varias escalas con la idea de cuantificar, estadificar la gravedad de la lesión pulmonar que observábamos en la tomografía de tórax. Una de ellas, las que más se generalizó, y sobre todo en Europa, pues este es un estudio de Austria, fue el CTSS, que es el CT Severity Score. De lo que se acuerdan que había ahí
una escala de 0 a 5, 0 era normal y después iba incrementándose dependiendo la cantidad de afección que teníamos por lóbulo. Entonces, lo máximo que podíamos tener en un lóbulo era 5 y había 5 lóbulos, entonces lo máximo que podíamos tener era 25 cuando estaba todos los lóbulos afectados. Y encontraron, fíjense, que la mayoría de los participantes mostraron una mejora gradual en términos de las anomalías parenquimatosas que iban teniendo. La tasa de mejora fue, digámoslo, porque fue significativamente más rápida en el periodo posinfeccioso temprano, es decir, entre 2 y 3 meses, comparado con el periodo de entre 6 y 12 meses, y eso fue estadísticamente significativo, una P de .001, ¿ok? A diferencia de lo que podríamos esperar de que dices tú, bueno, mejoró y ya para los 6 meses, un año prácticamente desapareció todo, pues no. Lo que encontraron fue que la mejora era más demostrable, significativamente más rápida, pues, entre el TAC de 2 y 3 meses que comparado con el de 6 y 12 meses. El artículo se basa en los hallazgos a un año, ¿no? Entonces, las tomografías computarizadas a los 12 meses, fíjense, mostraron anomalías parenquimatosas persistentes, o sea, quiere decir que las tenían desde el 2, 3, 6, 12 meses, en el 54% de los participantes. Vamos a pensar en la mitad de los pacientes. Un 34% de ellos que tenían opacidades en vidrio despulido, mínimas si ustedes quieren, pero también tenían opacidades reticulares o tenían ambas, ¿ok? Un CTSS de menos de 5 y el 20% restante tenían hallazgos similares, pero mucho más extensos o más extensos que estaban asociados también con distorsión de la arquitectura pulmonar, dilatación bronquial, cambios microquísticos que también están bien reportados o incluso una combinación de esto, es decir, un CTSS mayor de 5. Otra cosa que hicieron y que se me hizo interesante también es que la comparación lado a lado de las tomografías computadas de 6 y 12 meses prácticamente no mostró ningún cambio adicional en los hallazgos parenquimatosos en el 63% de los participantes, es decir, prácticamente era igual en 2/3 partes de los pacientes el TAC a los 6 que a los 12 meses, no hubo cambios. Y las anomalías persistentes del parénquima en la TAC a los 12 meses se asociaron ¿con qué? Bueno, primero con la gravedad crítica, o sea, aquellos pacientes que estuvieron en terapia intensiva y con soporte ya sea mecánico o asistido. Y eso fue estadísticamente significativo. Cuando era la edad mayor de 60 años, también estadísticamente significativo y sexo masculino, muy significativo. Y bueno, fíjense que estos hallazgos son, pues, en gran parte, digamos, ya cuando viene también la revisión y la discusión del artículo, pues son muy concordantes con otros estudios longitudinales prospectivos que ya se han publicado, que se extienden 12 meses también después de la infección aguda y que, pues, en estos artículos básicamente mencionan como unos 4 o 5 informan de esa evolución temporal de las anormalidades pulmonares en los pacientes que tenían COVID. Y fíjense que en estos estudios, pues la prevalencia de anomalías parenquimatosas en TAC a los 3 meses osciló entre el 39 y 78%, depende del estudio que veamos, y a los 12 meses entre el 24 y el 73%. Y entonces uno dice, bueno, pues esa prevalencia es como muy amplia, ¿no? Y bueno, esta variabilidad podría reflejar, digámoslo así, la heterogeneidad de las poblaciones de los pacientes que estudiaron, ¿sí? En cada uno de estos artículos que publicaron, las diferentes comorbilidades que pudieran tener subyacentes, la gravedad de la enfermedad por COVID-19, el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria, el uso de ventilación, etcétera, ¿no? Ahora bien, a pesar de las preocupaciones de que, bueno, en el contexto de una anomalía pulmonar intersticial oculta, se pensaba que la infección por SARS-CoV-2 podría iniciar una respuesta autoinflamatoria que pudiera potenciar incluso también, no nada más iniciar, sino también potenciar una enfermedad pulmonar intersticial fibrótica, la EPI, ¿sí? Enfermedad pulmonar intersticial.
Pues fíjese que resulta, al menos en la discusión que viene en este artículo, que hasta la fecha los estudios observacionales longitudinales no han documentado casos de fibrosis progresiva en pacientes sin EPI, es decir, sin enfermedad pulmonar intersticial previamente conocida. Lo que sí se ha informado son las exacerbaciones agudas que están desencadenadas por el SARS-CoV-19 en pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial conocida, y es probable que esto contribuya a lo que ya sabemos y está publicado, al aumento de la morbilidad observada en esta población en pacientes que se infectan con COVID-19. Por otro lado, sin datos sobre en este caso que estamos viendo ahorita, sin la correlación histopatológica de las anomalías pulmonares persistentes en la tomografía computada después de la etapa aguda, porque en la etapa aguda pues teníamos información de aquellos pacientes que morían y teníamos mucha información histopatológica, acumulamos mucho de esto, pero ya los pacientes como de esta corte que les estoy platicando, pues obviamente no tenemos una correlación histopatológica, y entonces se desconoce estrictamente la naturaleza de los hallazgos de lo que estamos viendo, pero es muy probable, pues obviamente, que esto represente como un continuo en los patrones de lesión pulmonar, incluyendo la neumonía organizada, el daño alveolar difuso. Entonces, una de las cosas que también mencionan es que pues debemos de tener cuidado al suponer que los hallazgos de la tomografía, como los quistes subpleurales, la dilatación bronquial, las bandas lineales, todos estos cambios, incluso las alteraciones estructurales o arquitectónicas, pues representan fibrosis, particularmente durante los primeros 3 o 6 meses después de la infección, ya que se ha observado que estos hallazgos pues resuelven en muchos de los pacientes que tienen COVID-19, y que entonces queda por investigar si la regresión adicional de los hallazgos persistentes que mencionan aquí, como las opacidades reticulares y en vidrio despulido, ocurrirá más allá de los 12 meses después de la infección aguda, que es lo que ellos lo siguieron. Y fíjense que hay un estudio muy interesante de seguimiento de 15 años de pacientes infectados en el 2003 con el SARS-CoV-1, y mostró una mejora lenta de las anomalías pulmonares persistentes en la TAC durante varios años después de la infección aguda. Entonces, no quiere decir que a los 12 meses, que es lo que tiene este artículo, lo que veamos así va a quedar. Probablemente tendremos oportunidad de que eso se recupere si es que se comporta igual que el SARS-CoV-1. Bueno, este estudio tiene obviamente algunas limitaciones, y obviamente por su temporalidad, o sea, cuando les platiqué que empezó allá de abril a agosto, pues, bueno, prácticamente en mayo, porque fue en 20 y tantos de abril, pues los avances en el tratamiento médico que no estaban disponibles durante la etapa inicial de la pandemia, pues probablemente alteraron el curso de la infección y limitan, por así decirlo, pues la generalización de los resultados, ¿sí?, de este estudio, donde, por ejemplo, ni siquiera se les administró esteroides. Entonces no sabemos qué pasó o qué pasará en todos esos pacientes que sí se les administró esteroides, incluso todas las cosas que de alguna manera se hicieron para tratar a los pacientes y que fuimos aprendiendo. Esa parte no es la que estudió aquellos pacientes muy iniciales en que no tuvieron un tratamiento especial. Obviamente, también pues falta en este estudio pues una correlación de los hallazgos de la tomografía, esos hallazgos persistentes, incluso a los 12 meses, que les digo que estuvo presente en el 54% de los pacientes, una correlación con los datos clínicos, ¿no?, con los síntomas del paciente, las pruebas de función pulmonar. Y obviamente, si no tenemos esos datos, pues deja sin respuesta una pregunta importante, ¿no?, que es: ¿cuál es la relevancia clínica de los hallazgos de la tomografía? El punto aquí es que, dada la frecuencia de los síntomas respiratorios en los sobrevivientes de COVID-19 con el PASC, o sea, con estas secuelas del COVID, y con su morbilidad, digamos, concomitante, pero no nada más eso, sino magnificada a escala mundial, ¿sí?, con todos los pacientes que hubo, pues ya empezaron a haber varios ensayos nacionales a gran escala para abordar esta y otras preguntas importantes. Y bueno, uno de ellos es este que se hizo en Austria, pero por ejemplo, hay un estudio de enfermedad pulmonar intersticial del Reino Unido, sí, que es de Long COVID,
que es un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo y en el que está corriendo y que se inscribirán o van a admitir o a seguir pues a 12,000 pacientes con una gravedad estratificada del COVID-19. Y el objetivo principal de este estudio es determinar pues la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial 12 meses después de la infección. Y si la gravedad clínica, también ellos sí lo van a ver, se correlaciona con los hallazgos de tomografía computada. También hay otro estudio en los Estados Unidos, que es lo que se llama el RECOVER, que es la iniciativa de Researching COVID to Enhance Recovery. Y este es un estudio que está corriendo, que está patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud. Va a inscribir 17,680 adultos con COVID-19 y analizará los datos, fíjense, retrospectivos y luego prospectivos, utilizando un diseño que sabemos que es un estudio longitudinal ambidireccional, o sea, para atrás y para adelante, como estuvieron antes y luego los van a seguir en el tiempo. Y lo importante para nosotros como radiólogos es que la radiografía, la tomografía, incluso resonancia magnética están consideradas como unos componentes integrales de los algoritmos de evaluación del paciente en este estudio del RECOVER y también en el, como les comentaba, también en el de Reino Unido y pues en este que estamos comentando de Austria. Entonces el propósito que pretende el RECOVER es caracterizar el espectro de síntomas de estas secuelas del PASC y definir su incidencia, su prevalencia, mecanismos subyacentes con el objetivo de, pues digamos, de tratar de prevenir o desarrollar algo para tratar pues el PASC. Bien, pues a conclusión de este artículo, pues sabemos o podemos decir que un año después del inicio de la neumonía por COVID-19, la tomografía de tórax demostró anomalías, así como quiere decir como sutiles reticulaciones subpleurales, opacidades en vidrio despulido o ambas en el 54% de los pacientes. Pues bien, creo que esta es una información importante para nosotros como radiólogos, lo vamos a empezar a ver esa diferenciación entre los tipos de poblaciones, dependiendo de aquellos que fueron los primeros que se infectaron, los sobrevivientes, que probablemente son los que a lo mejor tienen más estudios de tomografía computada, que podemos hacer ese análisis retrospectivo, no nada más de aquellos como en este caso que no tuvieron un tratamiento específico, sino con patrones después de vacunación, después de uso de esteroides, después de algunas de las cosas que se utilizaron, incluyendo plasma, anticuerpos, en fin, que recordemos que se utilizaron durante la pandemia. Espero que haya sido de su interés y como siempre agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorandum. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, por favor, la notificación para que les llegue cada vez que ponga un nuevo podcast. Y muchas gracias nuevamente por acompañarme.